columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Con mucha alegría estamos empezando una nueva serie. Como dije, estaremos exponiendo el libro de Jonás. Van a ser aproximadamente 5 o 6 mensajes, así que en cuestión de mes y medio, no llegará a 2 meses, terminaremos esta serie. Y luego estaremos también con una serie también en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Esa ya será más extensa, esa tendrá enseñanzas de otro tipo, esa nos llevará más a pensar en restauración, reconstrucción, trabajo. Pero sé de verdad que con la serie que vamos a iniciar, el Señor va a hablar a nuestros corazones. Y ese es mi deseo. Mi deseo no es simplemente terminar de predicar un día la Biblia entera. Mi deseo es que la Biblia quede grabada en los corazones. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jonás. Aquellos que no leen mucha Biblia les va a costar un poco, porque está por ahí en medio del Antiguo Testamento. Además son 3-4 páginas, son chiquititos. Esos son los libros que alguno luego se queda con la Biblia abierta en Salmos para fingir que lo ha encontrado, pero busquen Jonás. Yo les voy a dar un consejo. No es malo si lo hacen. Tienen índice las Biblias. Normalmente tienen índice. Yo veo gente que pasa media hora pasando páginas con lo fácil que era ir al índice y decir, Jonás, página 1140. Y vas directo, es mucho más sencillo. Además lo van a tener todo en pantalla. Jonás, capítulo 1 y versículos 1 al 3, con un mensaje que he titulado El profeta que huyó de Dios. Dice así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos que hables a nuestras vidas. A veces cuando miramos las historias como de Jonás, las vemos tan lejos de nosotros que creemos que no sirven para nosotros hoy. Pero sus enseñanzas, Señor, pueden ser actuales para nuestras vidas diarias. Por eso, Señor, te pido que permitas que podamos exponer fielmente tu palabra. Que tu palabra sea ministrada en el poder del Espíritu Santo. Y que pueda traer convicción a los corazones. Que pueda, Señor, llegar a lo más profundo de nuestro ser, impactar nuestra vida. Para que este maravilloso libro, corto, pero lleno de enseñanzas, pueda hacernos contemplar a Cristo, el Evangelio, pero también mirarnos a nosotros. Estoy seguro, Señor, que hay mucho que aprender en estas páginas que vamos a estar recorriendo estas próximas semanas. Y estoy seguro, Señor, que si disponemos nuestros corazones, tú trabajarás con cada uno de nosotros. Por eso, que nuestros corazones puedan ser humildes para recibir tu palabra, que no se endurezcan hoy a tu voz y que simplemente se humillen ante la voz de nuestro Dios. Háblanos hoy, Señor. Úsame como un instrumento de bendición en tus manos para tratar con tu iglesia y edificarla. Y si es tu voluntad, para salvar a aquellos que están perdidos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, en el día de hoy empezamos dejando de lado la serie de fundamentos de una iglesia bíblica, una serie que se va a basar en un profeta muy conocido. Vamos a empezar una aventura
Una aventura que va a tener travesías en barco, va a tener tormentas en esa travesía, va a tener momentos de mucha aflicción, va a tener un hombre dentro del vientre de un pez, va a tener un clamor de angustia, va a tener a un hombre predicando en una ciudad, pero no en una ciudad cualquiera, predicando en una ciudad agresiva, violenta, peligrosa. Y va a tener incluso un gran avivamiento como pocos se ven en la Biblia. Pero sobre todo va a tener, durante cada mensaje, la gracia de Dios impregnando cada una de las páginas. Le llamo aventura por un hecho, porque el libro de Jonás se presenta desde siempre como la aventura de Jonás. Incluso es de estos libros que, aunque no seas cristiano ni pertenezcas a un colectivo religioso, normalmente conoces esta historia. Se ha contado a los niños pequeños. Y si has crecido en el seno de una iglesia, es muy probable que o bien tus padres o bien tus profesoras de escuela infantil te hablaran de la historia de aquel profeta que terminó en el vientre de una ballena. Y digo ballena porque cuando pones Jonás en Google y le das a imágenes, siempre salen ballenas. Cuando compras libros para niños pequeños en las librerías de la historia de Jonás, siempre salen ballenas. Pero lo curioso es que la Biblia no habla de ballenas. Pero seguramente cuando nosotros vemos ese gran pez, la ballena es lo que viene a nuestras cabezas. Y eso nos enseña algo. De Jonás se habla. La pregunta que debemos hacernos es que si es de Jonás, de quien se dice todo lo que la Biblia dice, o simplemente lo hemos reducido a una historia infantil. Porque lo que vamos a ver estas semanas es de todo menos un cuento. Porque a veces se presenta a Jonás a los niños como si fuera un cuento, como una historia de aventuras. Pero no lo es una historia real. Es la historia de un hombre que desobedeció a Dios. Es la historia de un hombre que vivió las consecuencias de intentar pelear con Dios. Es la historia de un hombre que nos enseña que cuando Dios quiere hacer las cosas, los medios que usa pueden ser asombrosos. Y es la historia de un Dios que salva hasta los peores pecadores. No es un cuento. Es nuestra historia también muchas veces. Y lo más asombroso es que cuando hablamos de Jonás, parece la historia de Jonás y el gran pez. Pero lo que yo pretendo a lo largo de estas semanas es dar a entender a todos que esta historia no es la historia de Jonás. Y no es la historia del gran pez. Y tampoco la historia de Nínive, la gran ciudad y su salvación. Es la historia del Señor. Quiero que entendamos en cada mensaje que el personaje principal no es Jonás, ni el pez, ni Nínive. Que el personaje central de esta historia es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y antes de exponer el mensaje, antes de explicar estos 3 versículos, antes de intentar traer aplicaciones al corazón, yo creo que estos libros merecen primero ponernos en situación. El contexto es muy importante para entender bien las cosas. Así que vamos a ir un poco a lo que llamaremos los antecedentes. Antes de entrar en el mensaje, antes de entrar en esta historia bíblica, iremos a ver algunos antecedentes. El primero, el profeta. ¿Quién es Jonás? ¿Quién es Jonás? Este libro nos va a presentar no solo una historia con buena teología, con buenos conceptos doctrinales impregnados en sus páginas, sino también con buenas aplicaciones para nuestra vida desde su inicio. Un inicio que no nos presenta directamente a Jonás, nos presenta al Señor hablando con su profeta. Pero su contexto, su manera como ha estado escrito, el tiempo en el que está escrito, nos enseña que seguramente es el propio Jonás el autor de este libro. Y lo que nos dice el texto de Jonás se dice poco. Pero lo que sí vemos es que era hijo de Amitai. Y eso lo podemos ver en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 14, y el versículo 25, leemos esto. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor
Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. De Gat-Efer. Jonás era profeta real, además. Era un profeta que usualmente trataba con el rey. En aquel entonces, Jeroboam II. Ese rey reinó 41 años en Samaria. Y dice la Escritura que fue un rey malvado, un rey perverso, un rey que hizo lo malo a los ojos del Señor como su antecesor. Y en ese momento de la historia, donde Israel ha dado la espalda a Dios, donde el rey del pueblo es malvado, donde el rey del pueblo va contra Dios, donde el rey del pueblo es desobediente, Jonás es usado por Dios para anunciar que vendrían buenos tiempos. Tiempos donde Dios cuidaría del pueblo. Tiempos donde Dios tendría misericordia. Tiempos donde el Señor protegería al pueblo, levantaría al pueblo. Así que Jonás, y quiero que empiecen a ver estas cosas porque serán importantes, está en una nación que le ha dado la espalda a Dios. Jonás está con un rey que le ha dado la espalda a Dios. Y a pesar de llevar mensaje de juicio, no lleva mensaje de juicio. El Señor usa a Jonás para decirle al rey que Dios tratará con el pueblo, será misericordioso y les mostrará su gracia divina. Además de esto, el texto nos dice al final de todo que era de Gat-Efer. Gat-Efer. Gat-Efer está en la zona, y esto les sonará más, de Galilea. Y esa zona nos puede dar a entender un poquito la tribu a la que pertenecía Jonás, que probablemente era la tribu de Zabulón. Josué, capítulo 19, versículos 10 al 13, dice así. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad llegaba hasta Sarit, y su límite subía hacia el occidente hasta Maralat, tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocneam. Luego doblaba desde Sarit al oriente hacia la salida del sol hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hasta Daberat y subía hasta Jafía. Y desde allí continuaba al oriente hasta la salida del sol hasta Gat-Efer, a Itacasín, y seguía hasta Rimón, rodeando a Neam. Así que encontramos un profeta que probablemente desciende de la tribu de Zabulón, que se encuentran por las zonas, él provenía de la zona de Galilea, y que era profeta en un tiempo difícil del pueblo de Dios, un tiempo de desobediencia, un tiempo de rebeldía, donde el rey que estaba reinando, Jeroboam II, era rebelde, enemigo del Señor, enemigo de sus mandamientos, hizo lo malo ante Dios. Y como último detalle me gustaría decir, y simplemente a modo de curiosidad, lo que significa el nombre Jonás. El nombre Jonás, el significado concreto del nombre es paloma. Paloma. Y el nombre de su padre, Amitai, significa verdad, o más bien mi verdad. Y esto es curioso. Esto es curioso y probablemente no tenga que ver con nada, pero es una curiosidad. Porque lo que Jonás va a tener que hacer es ir como una paloma mensajera y llevar la verdad de Dios a la ciudad de Nínive. Puede ser que sea mera casualidad, pero esa casualidad nos da a entender una cosa. Jonás tenía que ser la paloma mensajera de Dios. Tenía que ser aquel que anunciara no el mensaje que él quería, sino el mensaje que le ataban. ¿Ven las palomas mensajeras que les atan un mensaje en la patita y ya solo van? Jonás solo tenía que hacer eso. Él no tenía que elegir el mensaje, él no tenía que decidir el destino, él simplemente recibía una instrucción, se le daba un mensaje y lo tenía que llevar. Y ese mensaje era solamente la verdad de Dios. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, nos habla de Jonás, pero el segundo antecedente importante que debemos tener en cuenta es la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive. Para seguir con nuestra contextualización, ya sabemos quién es Jonás, pero ahora debemos saber un poquito sobre la ciudad de Nínive. Es la ciudad donde Dios decide enviar a Jonás. Es el destino al que Jonás debía ir con un mensaje claro del Señor. La ciudad de Nínive fue fundada, según los historiadores, por un hombre sanguinario, un hombre feroz, un hombre perverso, un hombre que se llamaba Nimrod.
El nombre de Nimrod lo encontramos de los descendientes de Noé, concretamente los descendientes de Cam, en Génesis capítulo 10 y el versículo 6 al 12. Dice así: los hijos de Cam, Cus, Misarim, Fut y Canaán; los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama, Sabteca; y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Una expresión que vemos relacionada con Nínive, la gran ciudad. Nínive fue la capital del reino asirio. Y cuidado con la palabra, la capital de Asiria, no la capital de Siria, la capital de Asiria. Asiria en aquel tiempo llegó a ser la nación más poderosa a nivel de territorio, a nivel bélico, a nivel económico del mundo entero. Y principalmente era conocida por ser una nación despiadada, una nación que tomaba todo por la fuerza, una nación que sus soldados eran violadores, saqueaban las casas, vaciaban las ciudades, les prendían fuego, tomaban a mujeres a la fuerza, se llevaban a los niños como esclavos y no dejaban hombres con cabeza. Eso es normal porque Nimrod era así. Era un hombre perverso, poderoso, fuerte. La ciudad de Nínive, además, los historiadores la colocan en las cercanías de la que ahora conocemos como Mosul, en el norte de Irak, a orillas del río Tigris. Y se estima que era una ciudad de 77 kilómetros de contorno. Pero mira qué curioso lo que dice el profeta Nahum de la ciudad de Nínive. Nahum 2, 8 y 9. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deteneos, deteneos, pero nadie se vuelve. Saquead la plata, saquead el oro. No hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. De objetos codiciables. ¿Por qué dijo Nahum esto? A pesar de que Nínive era una ciudad grande, la gran ciudad se le llamaba, poderosa, fuerte, violenta, saqueadora, todo lo que Nínive había hecho, todo lo que los asirios habían hecho, es lo que el Señor dice que luego le pasaría a Nínive. El Señor también mandó juicio contra Nínive, una ciudad que el Señor dice que acabaría siendo saqueada, que acabarían siendo ellos los que corren, que acabarían siendo ellos los que huyen, que acabarían siendo ellos los que ya no tienen plata, ya no tienen oro, porque el grito del Señor de los que usaría contra Nínive era saqueadla. Porque así como Nínive fue una ciudad que saqueó, así el Señor determinó que ella fuera saqueada. Una curiosidad que encontré también en algunos libros de historia de la ciudad de Nínive es que para mostrar que era una ciudad tremendamente violenta, piensa en una ciudad llena de muros, una ciudad con torres de vigilancia, no con una ni dos, varias torres en todo su contorno, pero además tenía una peculiaridad para mostrar que era fuerte, poderosa, que con Nínive no se jugaba y que nadie pensara en atacar a Nínive. Los historiadores dicen que a una cierta distancia de la entrada de la ciudad solían coger las cabezas o de reyes o de príncipes o de personas poderosas y las dejaban clavadas en estacas, para que si algún pueblo llegara con las intenciones de atacar a Nínive, se lo pensara dos veces al ver lo que Nínive hacía con sus adversarios. Una nación llena de odio, de sangre, de violencia, de violaciones, de saqueos, que Dios un día juzgaría. Así que tenemos a Jonás, el profeta de una nación que le ha dado la espalda a Dios. Nínive, otra nación que le ha dado la espalda a Dios con todo su poder. Pero ahora aparece otra ciudad. Aparece Tarsis. Y Tarsis, no diré mucho, pero quiero decir alguna cosa, porque hay una cosa que es bastante curiosa de la ciudad de Tarsis. Jonás, en vez de obedecer a Dios, decide descender a Jope, la actual ciudad de Jaffa,
que está a 48 kilómetros al sur de Cesarea, y quiere dirigirse a Tarsis. Tarsis es mencionada alguna vez en las Escrituras, y las veces que las Escrituras mencionan la ciudad de Tarsis nos dan algunos detalles. Isaías 60, capítulo 60 y el versículo 9 dice así: ciertamente las costas me esperarán, y las naves de Tarsis vendrán primero, para traer a tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos, por el nombre del Señor tu Dios, y por el Santo de Israel que Él ha glorificado. Él te ha glorificado. Ezequiel 27:12 también menciona Tarsis. Tarsis era tu cliente por la abundancia de toda riqueza. Con plata, hierro, estaño y plomo pagaban tus mercancías. Cuando nosotros vemos las Escrituras y encontramos a Tarsis, vemos mar, vemos barcos, vemos naves, las naves que iban de Tarsis, los barcos que salían de Tarsis. Por eso era muy común encontrar en puertos marítimos barcos que o bien venían de Tarsis o bien iban para Tarsis. Tarsis era una ciudad rica también, no era grande, no tenía el mismo tamaño para nada que Nínive, no tenía el mismo poder bélico, pero Tarsis era conocida por su poder comercial. Tarsis era una ciudad de comercio, sobre todo de oro, de plata, como hemos leído aquí, oro, plata, hierro, estaño, plomo. Hacían de Tarsis un lugar rico, un lugar donde mucha gente iba en busca de trabajo, iba a hacer trueques, iba a hacer comercio. Y es interesante porque Tarsis, con el paso de los años, los historiadores dicen que acaba llamándose Tartessus de España. Tartessus de España. Y concretamente Tarsis está ubicada en el Mediterráneo, en un triángulo del mar que comprende Huelva, Sevilla y Cádiz. Así que parece que la historia ya no nos coge tan lejos. Sí que es verdad que nadie llega a Tarsis. Ahí se quedó Tarsis. No vamos a hablar más de Tarsis. Pero bueno, a mí me resulta interesante porque España, yo hice hace un tiempecito, por curiosidad, después de leer eso también, una búsqueda de cuánto aparecía España en la Biblia. Oye, y es más de lo que piensas. Porque vemos, por ejemplo, a Pablo queriendo ir a España, queriendo pasar por España. Vemos Tarsis, donde Jonás quería ir, en el sur de España, Huelva, Cádiz, Sevilla, por ahí abajo. España está bastante presente en las Escrituras y eso me hace creer que debemos seguir predicando por una nación también que en las Escrituras tiene su parte de historia. Pero hay una cosa interesante en nuestra historia. Antes de empezar con las enseñanzas, y es la siguiente: Dios había mandado a Jonás a Nínive, y Nínive estaba a 1335 kilómetros de donde estaba Jonás aproximadamente, 1335 kilómetros. Claro, en coche parece un paseíto, pero se hace en un día. Pero ¿a dónde quería ir Jonás? A Tarsis, 5800 kilómetros. Bien. Lo que vamos a ver también a lo largo de esta historia es lo absurdo que es intentar escaparse de Dios y que nada sale bien cuando lo intentamos hacer. Dios te está mandando aproximadamente a 1300 kilómetros y tú, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Para allá. Oye, son casi 6000 kilómetros en barquito por el mar. Pues ya hemos visto a Jonás, hemos visto Nínive y hemos visto Tarsis. Ahora vamos a ver las enseñanzas. Las enseñanzas de estos primeros 3 versículos. Y la primera enseñanza que yo quiero traer a nuestros corazones es la siguiente: la iniciativa en el plan de redención. La historia de Jonás no va a mostrar solo el tema del pez, sino que la historia de Jonás va a mostrar una nación perversa, sanguinaria, de violadores, de saqueadores, de soldados, de gente que hace esclavos, y que va a ser perdonada por Dios, y que va a ser redimida por Dios. Pero lo que nos muestra el texto es que en esa historia la iniciativa de la redención es de Dios. Porque ¿cómo empieza el texto? Vino palabra del Señor al profeta Jonás. Vino palabra del Señor al profeta Jonás. Desde el principio el texto muestra quién es el protagonista de la historia. Vino palabra del Señor. Eso era algo muy común en los textos proféticos, en las historias de los profetas. Vino palabra del Señor. Y es interesante lo que vamos a ver en la historia de Jonás.
Y es que no es el típico libro profético, como cuando hicimos Oseas o Habacuc, di a la nación, di esto. ¿Recuerdan? Eran todos mensajes de Dios. Pero esta historia de un profeta, este libro profético, no tiene el lenguaje profético que normalmente encontramos. Solo hay un breve mensaje de unas breves palabras. Todo es una narrativa y una historia. Incluso también quiero adelantarles que podemos tener una visión de Jonás bastante mala, como no, Jonás, mal profeta, mal hombre. Pero no fue así. Es más, el propio Señor Jesucristo menciona a Jonás y no lo hace de manera despectiva. El profeta Jonás, el problema es que la única historia que tenemos en la Biblia es la historia de su desobediencia. Es como si lo único que supiéramos de David fue lo de Betsabé. Pero David no nos parece tan malo porque sabemos lo de Betsabé, pero también sabemos lo de Goliat, también sabemos que era un pastor de ovejas, que era un adorador, que luego no quiso matar a Saúl, que hizo aquello. David se equivocó, pero David hizo muchas cosas buenas, demostró que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tú tampoco sabes todo lo bueno que hizo Jonás. Y eso es lo malo del ser humano. Nos presentan solo el fallo de Jonás y no, Jonás, yo no quiero ser como Jonás. Jonás era terrible profeta, era un siervo desobediente, es la historia de un mal siervo de Dios. No, es la historia de un siervo de Dios. Porque lo que hemos leído antes en otro texto es, vino palabra del Señor a través de su siervo Jonás. Era el siervo del Señor, pero un siervo que también como nosotros tenía luchas en el corazón. También falló a Dios como nosotros. También le dio la espalda a Dios como nosotros. Jonás no es un hombre terrible, es un siervo de Dios débil. Y que un día le dio la espalda al orden de Dios, como nosotros seguramente ya se la hemos dado otras veces. Quizá no yendo a Nínive, pero no haciendo otras cosas. Así que no es un mal siervo, no es un mal profeta. Es un hombre de carne y hueso. Lo que si hubiera dependido de Jonás, Nínive no se salva, eso sí te lo digo. Y si hubiera dependido de Nínive, Nínive tampoco se salva. Porque la historia no es, Nínive mandó un mensaje a Israel o a Samaria pidiendo que mandaran a un profeta para predicar. ¿No? El texto no dice Nínive invitó a un predicador para ver si había un avivamiento. No, Nínive no tenía ningunas ganas de buscar al Señor. Nínive seguía con su vida, malvados, saqueando, haciendo sus cosas. Y Jonás tampoco quería ir a Nínive. Así que la iniciativa de salvar a Nínive no es de Nínive. Nínive no es que quería salvarse. Nínive no creía que necesitara a Dios. Nínive tenía sus dioses. Nínive se creía su propio Dios. Y Jonás tampoco toma la iniciativa de salvar a Nínive. Jonás no está orando. Y no vemos a siervos orando por los ninivitas. Señor, levanta obreros que vayan a Nínive. Nadie oró por Nínive. Nadie quería ir a Nínive. Nadie pedía perdón por Nínive. Nadie quería redimir a Nínive. Nadie quería evangelizar Nínive. Y Nínive tampoco quería la salvación de Nínive. Y eso nos enseña algo. El plan de redención siempre empezó con Dios. Siempre ha sido Dios el que ha dado el paso de salvar. No han sido los hombres que han buscado a Dios. No han sido los hombres que han creído que tenían necesidad de Dios. No han sido los hombres que un día se despertaron desesperados pensando en el castigo eterno y buscaron perdón de sus pecados. Ha sido Dios el que salvó a Jonás, ha sido Dios el que salvó a Nínive y ha sido Dios el que nos decidió salvar a nosotros. Juan capítulo 15, el principio del versículo 16 dice así: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Es como si Dios le pudiera decir eso a los ninivitas. Vosotros no vinisteis a mí, yo fui a vosotros. Pero es lo mismo que pasó con nosotros. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Porque nosotros estamos alejados de Dios. Quizá no éramos violadores, pero éramos mentirosos. Quizá no éramos saqueadores de ciudades, pero robábamos en el bolso de mamá. Quizá no matábamos a nadie, pero hablábamos mal de todo el mundo. Quizá también éramos orgullosos como Nínive, soberbios como Nínive, arrogantes como Nínive. También éramos pecadores. También éramos malvados.
Y también le habíamos dado la espalda a Dios. También éramos esclavos del pecado. También vivíamos en las tinieblas. Éramos hijos del diablo. Y no nos levantamos un día con ganas de ir a buscar al Señor. Fue Dios que puso a alguien y dijo, ve y lleva palabra del Señor a tal persona. Ve y lleva la palabra del Señor a esos oídos. Hermano, ya sea una iglesia, un predicador, un amigo, un vecino, pero alguien como Jonás escuchó en su corazón la necesidad de ve y predícale a Juan Manuel la palabra. Ve y predícale a fulano la palabra. Nosotros estamos aquí porque Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Si cada uno contara su historia y su testimonio de salvación, no todo fue en un sermón en la iglesia. Tampoco fue todo porque nos enseñaron nuestros padres, ni todo porque nos predicó un amigo. Hay testimonios a veces completamente diferentes, raros, asombrosos, pero hay una parte común en todos. Dios tomó la iniciativa. Y eso es lo que aprendemos en el inicio de Jonás. Que la iniciativa de salvar es de Dios. La iniciativa de enviar a Jesús fue de Dios. Nosotros no pedimos al Salvador, Dios decidió mandarlo. Y qué bueno es Dios por eso. Porque no tenía que salvar a Nínive. No tenía por qué salvarte a ti. No tenía por qué salvarme a mí. Pero Él quiso que llegara palabra del Señor a nosotros. Gloria a Dios por eso. Esta es la historia de un Dios bueno. Esta es la historia de un Dios que salva a viles pecadores. Esta es la historia de un Dios que toma la iniciativa para salvarnos. Esta es la historia de un Dios que da el primer paso hacia nosotros. Esta no es la historia de un Dios que dijo, voy a esperar que me busquen. No, voy a buscarles porque ellos no me van a querer a mí. Es un Dios lleno de misericordia, de bondad, de gracia. La segunda enseñanza que yo veo en este libro es que el hombre no decide quién se salva. El hombre no decide quién se salva. ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído, vino palabra del Señor a Jonás y le dijo, ve a Nínive. Pero lo que nosotros vemos en nuestro texto es que Jonás coge la maleta, compra un billete a Nínive y va. No, ¿qué hace Jonás? No, yo me voy al puerto más cercano. ¿Para dónde va ese barco? Para Tarsis, para allá que vamos. Ya, pero Dios ha dicho Nínive. Y muchas veces se dice, ya, pero es que Jonás sabía lo que le podía pasar en Nínive. Y es verdad, podían matarle. Probablemente Jonás sabía que si llegara ahí, su cabeza estaría en una estaca. Mira lo que hacemos con los profetas de Israel. Jonás sabía que probablemente lo iban a torturar. Jonás sabía que probablemente lo podían matar. Jonás sabía que probablemente le podía costar la vida. Pero cuando nosotros leemos el texto de Jonás, y lo veremos más adelante, la motivación de huir de Jonás no fue tanto por el miedo. Fue porque Jonás no quería que se salvaran los ninivitas. Veremos más adelante que Jonás se enfada con Dios cuando los ninivitas se arrepienten. Y dice, no ves, por eso no quería ir. Porque eres bueno. Porque salvas a gente. ¿Y sabes qué acaba diciendo Jonás? Y ellos no lo merecen. Ahora piensa en el Jonás que te he presentado antes. ¿Cómo era el rey de la nación de Jonás? Jeroboam II. Había hecho lo malo a los ojos de Dios, malvado, le había dado la espalda al Señor. ¿Cómo era la nación en la que Jonás profetizaba? Desobediente, rebelde, malvada. ¿Qué merecía la nación? Castigo. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Jonás? Ve y profetiza a la nación que yo los restauraré, que yo levantaré muros, que yo los cuidaré y derramaré gracia sobre ellos. Oh, Jonás no altercó con Dios. Claro, porque nuestra nación merece perdón. Nuestra nación merece misericordia. Nuestra nación merece que Dios derrame de su gracia. Porque en el fondo somos el pueblo de Dios. Sí, le han dado la espalda, pero Dios es el Dios de Israel. Para su pueblo, Jonás no tuvo ningún problema en llevar un mensaje bonito, un mensaje de esperanza, pero no lo merecían. Pero cuando Dios le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Tú no me mandas a Nínive para algo malo, no. Porque si quisieras condenarlos, solo los dejabas allí.
Si quisieras condenarlos, no mandabas a nadie a hablar. Simplemente los dejabas acabar ahí su historia y los fulminabas. Si tú me mandas, yo sé por qué es. Porque tú quieres que se arrepientan. Pero tú eres el Dios de Israel, no eres el Dios de Nínive. Ay con el sentimiento patriotismo de Jonás. Ay con ese Jonás que cree que él debe hacer la lista de los que merecen salvación. Pero Jonás no sabía que ese pueblo que había asesinado profetas, violado mujeres, torturado niños, asesinado hombres, saqueado ciudades, era digno de la misericordia y de la gracia de Dios, tanto como Israel. Tanto como Israel. Y Jonás tenía que aprender que quien decide quién se salva, que quien decide la eternidad de las personas no somos nosotros. Que quien decide quién va al cielo no somos nosotros. Que quien decide quién merece una oportunidad de arrepentirse no somos nosotros. Es el Señor. Romanos 9, 15 y 16 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El versículo 18 del mismo capítulo dice, así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Por la Escritura nosotros sabemos que nadie busca a Dios, que nadie es justo, que nadie ha hecho nada bueno, que nadie es digno de merecer su perdón, que nadie es digno de merecer la salvación, que nadie es digno de merecer su misericordia. Nadie. Nínive no, pero tampoco Israel, tampoco Samaria, tampoco Jonás. Jonás había hecho 2 listas, los que merecen perdón y los que no, según el criterio de Jonás. Y ojo, que miramos a Jonás y parece, no, es que Jonás era más... No, hay que entender la mente de Jonás. Miren, yo creo que para entender la mente de Jonás te lo voy a plantear de esta manera. Imagínate Segunda Guerra Mundial. Y que Dios levanta a un judío y le dice, ve y habla con Hitler y los nazis. ¿Para qué? Yo quiero que vayas y le lleves un recado mío a Hitler y los nazis. No, es que eres bueno. Ya, por eso quiero que vayas y le lleves un recado a Hitler y los nazis. Pero nos han quemado. Ya, pero ve y habla con ellos. Ya, pero nos torturan, violan mujeres, fusilan a aquel que los mira por la calle. Ya, pero yo quiero que vayas y hables mi palabra. No voy. Quiero que entiendas esa escena, porque es la de Jonás. Jonás ha visto morir a compatriotas. Jonás ha visto ciudades conocidas siendo saqueadas, seguramente conocidos que han perdido a sus esposas que han perdido a sus maridos. Jonás ha visto los horrores de Nínive. Es más, los historiadores dicen que Hitler le gustaba leer algunos libros y había leído libros de cómo los del territorio asirio solían invadir y saquear para inspirarse. Ahora imagínate esa joven que fue violada a los 12 añitos. Y el Señor le dice, fulanita, quiero que vayas a hablar con tu violador un momento. ¿Para qué? Quiero que le prediques el evangelio. Imagínate ese hombre que un día le llama a la policía y le dicen, ¿usted es marido de fulanita? Sí. Mire, quiero decirle que llegaron 3 hombres cuando ella venía del trabajo. Han abusado de ella los 3, le han golpeado, la han torturado y está en coma en el hospital. Y que al día siguiente viene palabra del Señor y le dice a ese hombre, ve y habla a los violadores de tu mujer. Imagínate que alguien atropelló a tus hijos, a tu hija pequeñita a la salida del colegio, un conductor borracho pasó y se la llevó por delante y la mató, y al día siguiente viene palabra del Señor y te dice, quiero que vayas a ese hombre y le prediques. Porque Jonás parece malo cuando nadie está en la situación de Jonás. Porque es muy fácil a veces ir a predicar al rabal, a los mendigos. ¿No nos han hecho nada?
Han destrozado su propia vida, como mucho le han hecho daño a sus familias, pero a mí no me han hecho nada. O sea, no tengo ningún recelo con que se salven porque a mí no me han herido. Es fácil predicar en calles donde no conozco a la gente. Es fácil predicar al aire a personas que yo no sé ni quién son, ni cómo son, ni lo que han hecho. Pero a veces es difícil predicar a aquel padre que te maltrataba. A veces es difícil predicar a aquella madre que te abandonó y te dio en adopción. A veces es difícil predicar a aquel esposo que adulteró y te cambió por otra mujer. Formó otra familia y te dejó en la estacada cuando te prometió amor eterno. Eso es lo que está viendo Jonás. Jonás está en su corazón, en su lista de su propia moral, de quién merece y no salvación, diciendo: Israel sí, porque Israel ha fallado, pero también ha obedecido, pero Nínive es terrible. Y hermano, nuestro propio corazón a veces es igual. Pero el Señor en Marcos 16:15 dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No a los que os parecen bien. No a las naciones que os parezcan dignas. No a las personas que no os hayan herido. A toda criatura. Y a veces Dios usa a la persona más herida para predicar a su agresor. Porque qué mayor acto de amor hay que el que ha sido golpeado, herido, traicionado, violado, decirle a otra persona, a su agresor: quiero que seas salvo. Wow, deberías desearme el infierno, deberías desearme lo peor y me traes el mensaje de salvación. Sí, porque la historia no se trata de mí ni de ti, se trata de Dios. Y yo soy igual de indigno que tú me violaste a mí, pero yo mentí, yo pegué, yo robé, yo tenía orgullo, yo tenía soberbia. Lo tuyo es grande porque me lo has hecho a mí. Pero la mentira que yo le hice a mi madre fue grande para ella. El abandono de mi mujer fue grande para ella. El pecado es doloroso cuando nos da a nosotros. Pues nosotros llevamos toda la vida pecando contra Dios. Y Él nos mandó palabra de salvación. Nosotros no podemos decidir quién se salva y quién no. Dios no manda solo misioneros a Latinoamérica. Dios no manda solo misioneros a Europa. Dios sigue mandando misioneros a la India, donde son asesinados. Dios sigue mandando misioneros a países árabes donde son asesinados. Dios sigue mandando misioneros a países asiáticos donde son asesinados. Y obedecen la voz de Dios. Y torturan a los cristianos y matan a los cristianos y aborrecen a los cristianos y prohíben ser cristiano en sus países. Y siguen yendo misioneros a llevar el evangelio. Porque han entendido que sí, no son dignos de ser salvos, pero ellos tampoco lo eran y están dando de gracia lo que recibieron de gracia. Una de las historias que a mí más me asombra cuando yo pensaba en esto era la historia del misionero Jim Elliot. Hay una película en YouTube incluso, no recuerdo el título, pero Jim Elliot fue a predicar a la tribu de los voy a ver si lo digo bien, Waorani. Eran de Ecuador, es una tribu que estaba en Ecuador. Y Jim Elliot va con sus amigos a predicar el evangelio. ¿Saben qué hizo la tribu con Jim Elliot y sus amigos? Los mató a todos. Los atravesó con lanzas, con flechas, con puñales. Y cuando llega la noticia de la muerte de Jim Elliot y sus amigos, a su esposa Elizabeth Elliot y a otras mujeres que han quedado viudas, Elizabeth Elliot podía haberse llenado de ira y decir que ahora Dios condene a esa tribu. Pero ¿a que no sabes quién alcanzó a la tribu? ¿A que no sabes quién dijo, si eso es lo que Dios quería, hay que ir? Fue su esposa. Fue la viuda a los que le habían arrebatado a su esposo, que entendió que su esposo fue porque así como Jonás, Dios le había dicho, ve y lleva mi palabra. Y ella siguió la misión porque no era la misión de su marido, era la misión de Dios. Y Dios alcanzó esa tribu a través de la viuda. ¡Wow! ¿Cuánto Dios tuvo que tratar con el corazón a lo mejor de esa mujer? ¿Cuán lleno de amor y gracia estaba su corazón?
Y cuán perverso es a veces el nuestro. A veces viene gente a decir, pastor, vivo con mi familia, me tratan así. ¿Les has predicado? No, es que vienes a contar lo mal que te tratan, está bien. Vienes a contar cómo te dan la espalda, está bien. Les has predicado el evangelio. Duele predicar a los que te escupen, duele predicar a los que te rechazan, duele predicar a los que se burlan, duele predicar a los que te odian. En la lista de moral de Juan Manuel, mi madre, mi padre y mi hermana merecen salvación. Pero Pablo Iglesias no. Pedro Sánchez tampoco. Joe Biden, que arde en el infierno. Cada uno tiene su lista. Unos quieren que Bolsonaro sea salvo y otros quieren que arda en el infierno. Unos quieren que Putin sea salvo y otros que lo fusilen hoy mismo, que aparezcan las noticias, le han pegado un tiro y se ha ido al infierno ya. Pero es que no es nuestra lista de moral. Es la lista de Dios. Y en la lista de Dios nadie lo merece. En la lista de Dios tú mereces tanto el infierno como Putin. En la lista de Dios yo merezco tanto el infierno como Biden. En la lista de Dios yo merezco tanto el infierno como el violador, como el asesino. Y no se trata de quien yo decido que debe ser salvo. Se trata de dónde Dios quiere llevar su palabra y extender su misericordia. Así que en primer lugar, vemos que la iniciativa es de Dios. En segundo lugar, vemos que quien decide quién se salva es Dios también. En tercer lugar, nuestro texto nos enseña que Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Que Dios salvara a Nínive no quita que Dios estuviera contento con Nínive. Esa es la mala idea de algunos, que Dios salva a la gente porque Dios ve algo bueno en ellos. No soporto esos predicadores que dicen, Dios vio potencial en ti. Lo que no vio el mundo te desprecia. El mundo te rechaza, el mundo te dice no vales, pero eres un diamante en bruto en las manos de Dios. ¿Qué mensajes son esos? Dios no vio potencial en Nínive. Dios no vio nada bueno en Nínive. Dios fue misericordioso. Porque lo que el texto nos enseña es que Dios odia el pecado. Porque el texto dice, su maldad ha subido hasta mí. Jonás ve a Nínive porque su maldad ha subido hasta mí. ¡Wow! ¡Qué expresión! ¿Dónde estaban haciendo los ninivitas su maldad? ¿En la tierra o en el cielo? Pero ¿hacia dónde subió su maldad? Hacia el cielo. Es interesante esto. Nuestras oraciones y nuestra adoración a Dios. La Biblia dice que sube como fragante aroma delante del Señor. Sin embargo, el pecado también sube ante Dios como un olor aborrecible. Hermano, Dios es santo. Y aunque nuestra generación crea que la palabra pecado es una palabra antigua, crea que la palabra pecado es una palabra de la Edad Media, crea que la palabra pecado es una palabra religiosa, y aunque la iglesia moderna, para no ofender, quiera llamarlo error, caída, fallo, son pecados. Señor, perdona cuando hemos caído, cuando hemos fallado, perdona nuestros errores. Nos cuesta decir pecado. Nos cuesta decir pecado porque sabemos que Dios lo odia. Señor, perdona mis fallos. Llámalo pecado. Y sí, lo odio. Ya, pero tú me amas. Yo te amo, te he salvado, pero sigo odiando cuando mientes. Sigo odiando cuando miras a una mujer que no es tuya. Sigo odiando cuando eres orgulloso. Sigo odiando cuando la soberbia te invade. Sigo odiando cuando me dejas en segundo lugar. Te he salvado, te he redimido, pero sigo siendo santo. Dios odia el pecado y esto lo enseña este texto. Dios toma la iniciativa, pero deja claro una cosa, su maldad ha subido hacia mí. Hermano, ¿qué sube hacia Dios desde tu casa? ¿Te has hecho esta pregunta? Si todas nuestras casas y familias desprendieran aroma hacia el Señor, ¿qué subiría de tu casa hacia su trono?
Yo me lo pregunto, porque yo quiero que suba fragante aroma. Y no podemos olvidar que Dios es santo y aborrece el pecado. Vemos 3 referencias rápidas. Salmos capítulo 5, verso 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces. Y no dice aborreces la iniquidad, como esa gente que dice, Dios aborrece la iniquidad, pero ama al inicuo. Ese texto no está diciendo Dios aborrece la iniquidad. Ese texto es claro. Dios aborrece al que hace la iniquidad. Imagínate que han violado a tu hija. Tú no vas al violador y le dices, yo a ti te amo, pero la violación me parece bastante mal. No, hombre, tú vas a llenarte de ira contra la persona, no contra solo el acto, contra la persona. Porque el acto se le puede haber pasado por la cabeza, pero la persona lo ha decidido cometer. Esa es la diferencia. A todos se nos puede pasar algo mal un día por la cabeza. A todos se nos puede ir un pensamiento por ahí que venga del enemigo, de la carne y decir, haz esto, haz esto. Pero quien lo va a decidir hacer, ¿quién es? Yo. La iniquidad puede venir a mente, oye, mira este vídeo, haz esto. Y yo decir, no, porque Dios no solo va a aborrecer la iniquidad, va a aborrecerme a mí en ese momento que la cometo. Pero Dios también, Dios ama. Esa es la diferencia. Que vosotros creéis que amar y aborrecer, Dios no lo puede hacer a la vez. Ese es el problema del hombre. Pero Dios ama o Dios aborrece. Dios ama y cuando pecas, aborrece. Las dos cosas no se puede. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿O no te pasa que a lo mejor un hijo ha hecho un estropicio tremendo? Lo que ha hecho está mal, pero a quien estás aborreciendo en ese momento es a tu hijo, al hijo que amas, pero en ese momento te desquicia. Lo amas y estás aborrecido con él al mismo tiempo. No lo dejas de amar, pero ahora mismo lo miras y dices, no te quiero ver. ¿Por qué? ¿Lo has dejado de amar? Pero el acto es muy ofensivo. Si yo me voy a una clínica médica y sale una joven y me dice, digo, ¿qué acaba de hacer usted en la clínica? Arrancarme un bebé. Yo me tengo que morder la lengua. Porque no es el acto, es la persona que en ese momento digo, ¿qué asesina? Eres una asesina. Lo que has hecho es asesinato y tú te conviertes en una asesina. Es así con Dios. La iniquidad, Él la aborrece, pero también aborrece a la persona que comete la iniquidad. Dios te ama, pero cuando pecas, Dios se siente aborrecido contigo. No te deja de amar, pero se siente aborrecido porque ofendes su santidad. Y el Salmo lo dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y no te va a dejar de amar como un padre a un hijo, pero lo vas a tener aborrecido en ese momento. Isaías 13:11, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Pero Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Cómo que deja de escuchar Dios? Dios, si quiere, por un tiempo ignora tu oración. ¿Por qué no? Él es Dios. Hay un texto que dice, maridos, yo trataría bien a vuestras mujeres para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué quiere decir ese texto? Te digo lo que quiere decir. Dios te ama, pero si tú vas, después de haberle pegado 4 gritos a tu mujer, a pedirle trabajo, va a decir, no me vengas de bonachón cuando acabas de ser un ogro. Es así, es lo que dice. Trata a tu mujer como vaso más frágil. Respeta a tu mujer para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Con qué cara vas al Señor a pedir que derrame de su bendición cuando tú estás siendo así con tu mujer? Dios dice, Dios es Dios. Y dice, oye, yo ahora mismo no te quiero ni escuchar. Pero si me arrepiento. Sí, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero hay gente que cuando peca no va arrepentido, va a seguir pidiendo cosas. Hermano, Dios es santo. Y Dios aborrece el pecado y aborrece a los que hacen iniquidad.
La palabra que sigue siempre al pecado es aborrecer, castigar, separar, odiar. Hermano, Dios es santo, su pureza es santa, su pureza es tanta, su santidad es tanta, su perfección es tanta, que no puede tolerar ni pasar por alto la más mínima suciedad delante de sus ojos. Y Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue siendo santo. Por eso el mundo, si no se arrepiente, recibirá la ira eterna de Dios. El mundo, si no se arrepiente, no va a recibir la ira eterna de Dios porque son un poco malos. Es porque Él es tremendamente santo y odia el pecado. Y va a condenar a los que practican la iniquidad. Con nosotros tuvo misericordia en Cristo, pero debemos predicar el Evangelio. A veces ves a tu familia que tanto amas haciendo cosas pecaminosas. Y los miras con ternura, como te parece menos pecaminoso porque es tu familia. Pero quiero que mires a tu madre, a tus hijos, con los ojos de Dios. No son los tuyos. Porque los tuyos están marcados por tu propio pecado. Y están marcados por tu amor hacia ellos. Ahora quiero que mires a tus seres queridos con los ojos de Dios. Y veas su pecado con los ojos de Dios. ¿Es urgente o no que prediquemos el Evangelio? ¿Qué pasa si tu padre no se despierta mañana o tu madre y lo hemos dejado para la semana que viene? Es urgente, hermanos. Dios se ofende con el pecado, aborrece la maldad. La maldad sube hacia Él y un día la va a castigar eternamente. Cuarta enseñanza que quiero traer. Está al final de nuestro texto ya. No podemos escapar de Dios. La iniciativa de salvar es de Dios, es la primera. La elección de quién se salva es de Dios, es la segunda. Que Dios aborrece el pecado es la tercera. Pero la cuarta enseñanza es que no se puede escapar de Dios. Nuestro texto termina diciendo que Jonás decide huir de la presencia del Señor, alejarse de la presencia del Señor. Y yo no sé tú, hermano, pero la primera vez que leí ese pasaje pensé, el hombre más tonto del planeta, en ese momento debe haber sido Jonás. Porque cuando yo leo eso, huir, vale, yo puedo huir de la policía, yo puedo huir del país, yo puedo huir de la esposa, yo puedo huir de la suegra, pero no se puede huir de Dios. ¿Dónde vas, Jonás? Yo me voy a 6,000 kilómetros. Jonás, a 6,000 kilómetros también está Dios. Yo me vuelvo a mi país, que ahí también está Jonás. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, allí tu mano me guiará. Y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Tú no entiendes de oscuro y de tinieblas, tú ves todo. Si apago la luz de aquí, ¿dónde estáis? Él lo ve. En la cueva, encended una linterna, Él no la necesita. Vamos a lo más fondo de la montaña a escondernos de Dios. Ahí está también. ¿Dónde vas, Jonás? Eres profeta, conoces a Dios. No eres un impío que no lo conoce. En primero de cristianismo, uno de los primeros atributos es la omnipresencia de Dios. Si de las primeras cosas que aprendemos es Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Jonás conoce a Dios, es siervo de Dios, sabe quién es Dios. ¿Dónde vas, Jonás? No se puede huir de Dios, Jonás. Así de absurdo somos tú y yo cuando queremos hacer lo que Dios no quiere que hagamos. ¿A qué te ha parecido tonto, Jonás? Pues imagínate tú cuando también decides darle la espalda. Igual de tonto. Ahora el tonto eres tú. Igual de necio pareces cuando decides hacer lo contrario que Dios quiere.
Es como que Dios te mira. ¿Dónde vas? No, yo me cansé. ¿Dónde vas? Como si no vienes por las buenas, yo te voy a traer por las malas. Si yo te quiero en Nínive, ¿sabes dónde vas a estar al final? En Nínive. Ya, pero voy a coger 30 barcos. Pero vas a acabar en Nínive. Puedo mandar un día un pez, el otro día un águila que te coja con las garras y te lleve a Nínive. El otro día te llevo volando, el otro día te teletransporto. Pero vas a acabar en Nínive, Jonás, no insistas. ¿Cuántas veces tú estás altercando con la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces sigues queriendo por tu orgullo, por un deseo de tu corazón que todavía tiene pecado que alberca, darle la vuelta a las cosas y decir, Dios quiere eso, pero yo voy para allá? Parecemos absurdos cuando, conociendo al Señor, decidimos darle la espalda. Es como si Satanás y los demonios se levantaran diciendo, vamos a impedir el plan de salvación. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Por eso Dios ya le ha dicho a la iglesia, tranquilos, las puertas del Hades no van a prevalecer contra vosotros. Por eso Satanás lo intenta entorpecer. Por eso los demonios intentan frenar algo, poner un poco de tropiezo, pero no pueden impedir, ya han sido derrotados. Él conoce el fin desde el principio. Antes que hubiera día, Él ya era. Y cuando Él opera, nadie impide. Si Dios quiere que tú acabes en un lugar, vas a acabar en ese lugar. Y esa es nuestra esperanza también. Que si Dios quiere que nuestra familia acabe aquí, va a acabar aquí. Porque al final se va a cumplir la voluntad de Dios. No se puede huir de su presencia. No se puede huir de su voluntad. Si Nínive se hubiera salvado por el libre albedrío de Jonás, Dios planifica, pero al final el hombre decide. Yo escucho predicadores decir eso. Vale, Dios planificó ir a Nínive. Al final la decisión de Jonás fue, no voy. ¿Dónde acabó Jonás al final? En Nínive. Ole, 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 tu libre albedrío, qué poderoso. Tú puedes decidir, pero Dios va a hacer su voluntad. Jonás no era un robot llevado a Nínive. No quiero ir. No, decide, ¿qué quieres hacer, Jonás? No quiero ir. Vale, vas a ir. ¿No quieres ir? Tira para el barco. Ves. Vas a ver lo que vemos la semana que viene. Ves, Jonás. Ves que vas a ser biólogo. ¿Ves? ¿Te gustan los peces? Cómprate un acuario. Tú vas a acabar donde yo quiera. Y tú también vas a acabar donde quiera el Señor. Hay gente que corre para tener ministerios que Dios no quiere para él. Puedes hasta llegar a tenerlo un día. Lo vas a perder. Si Dios no te quiere ahí, no vas a estar ahí, no vas a aguantar ahí. De la misma manera, si Dios te quiere en un ministerio, te va a poner. Si Dios te quiere mandar de misionero, te va a llevar. Si Dios quiere hacer algo contigo, lo va a hacer. Porque su voluntad siempre va a prevalecer. Pero lo más triste de este texto, lo más triste, es que cuando nosotros escuchamos huir de la presencia del Señor, esa expresión es propia de los enemigos de Dios. Números 10:35, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Hermano, por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Por la sangre de Cristo tenemos acceso a Dios, y qué triste que teniendo eso a veces queremos huir de Dios. Dios te ha dado el regalo en Cristo de poder ir a Él, y tú a veces, como Jonás, decides huir de Él. Eso es propio de los que odian a Dios, de los que no quieren a Dios, de los que aborrecen a Dios, de los enemigos de Dios. Pero un profeta huyendo de Dios. ¿Y cuándo Dios quiere que tú hables con Él y prefieres la tele? ¿Y cuándo quiere Dios hablarte a través de su palabra y prefieres la tele? ¿Cuánto llevas huyendo a veces de la voluntad de Dios? Parece necio, absurdo hacerlo, pero ¿cuánto sigues altercando con Dios?
Dios te ha regalado acceso a Él. Dios te ha permitido tener una relación con Él. Dios te ha permitido caminar con Él. Y muchas veces tú le das la espalda. Hermano, no seas como Jonás. No intentes forzar las cosas. Te han regalado estar en su presencia. Aprovéchalo y disfrútalo. Pero no huyas de Dios. No pierdas tiempo intentando hacer tus cosas, creyendo que si lo intentas con mucha fuerza vas a ganar a Dios. Dios va a cumplir sus decretos. Dios va a hacer su voluntad. Así que hemos visto que la iniciativa de salvar a Nínive es de Dios, así como la nuestra. Hemos visto que Jonás creía que Nínive no merece salvación, pero nosotros tampoco, pero quien elige quién se salva es Dios. Hemos visto también, por ejemplo, que el pecado es algo que Dios aborrece, y eso es algo que también sigue aborreciendo, porque Dios sigue siendo santísimo. Hemos visto también con el final de nuestro texto que es absurdo huir de la presencia del Señor. Pero número 5. ¿Y cómo, pastor? Pero si el texto acabó. A nosotros nos envió a su Hijo. Cuando yo miro la historia de Jonás, yo veo a Dios enviando a su profeta. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, nosotros no hemos recibido a un misionero. A nosotros no nos ha enviado a un profeta cualquiera. A nosotros no nos ha enviado al predicador de YouTube de moda, ni al pastor más famoso de la nación. A nosotros nos envió a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito. Y lo más maravilloso es que Él podía haber dicho, pero voy a recibir latigazos. Voy a recibir una corona de espinos. Voy a recibir clavos, me van a dar la espalda, los discípulos me van a abandonar, los judíos me van a traicionar, los fariseos me van a procurar matar, los romanos al final van a cumplir su propósito. Todo el castigo de Dios además caerá sobre mí y por personas que son como los ninivitas. Aquí hay exmujeriegos, exmujeres infieles también. Aquí hay jovencitas que se dieron al sexo desde temprana edad. Aquí hay gente que tocó lo que no debía tocar, vio lo que no debía ver. Gente que robó, que se drogó, que vendió droga. Gente que participó de cosas aberrantes. Gente llena de orgullo, de soberbia y de arrogancia. Mentirosos y ladrones. Él podía haber sido como Jonás y decir, ¿sabes qué? Yo me quedo en el trono. Pero él no es Jonás. Él no es Jonás. Nuestro Señor es mucho mayor que Jonás. Más bueno que Jonás. Más misericordioso que Jonás. Más lleno de gracia que Jonás. Más obediente que Jonás. Por eso, en Lucas 22:42 leemos, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no reclamó con Dios. Él no le dijo al Padre, no lo merecen. Él dijo, Padre, lo que se viene es difícil. Me van a dejar, abandonar, traicionar, golpear, herir, lastimar. Pero Padre, si es tu voluntad, que así sea. Si la historia de la salvación depende de Jonás, estamos perdidos. Si la historia de la salvación depende de cualquier predicador, estamos perdidos. Pero la historia de la salvación pertenece a Dios el Padre y a su Hijo, a quien envió. Y que no dudó, a pesar de toda nuestra maldad. Y Él vino a pagar por nosotros. Él sabía que venía a pagar un alto precio y sabía que el Padre era bueno y misericordioso. Pero Él podía haber pensado como Jonás, no merecen salvación. Pero Él nos amó. Él nos amó. Si estás aquí y no has abrazado todavía esa gracia. Así como había salvación para los ninivitas, también hay salvación para ti. Si hoy pones tu fe no en Jonás, en Jesucristo,
te arrepientes de tus pecados y corres a vivir para su gloria, tú puedes ser salvo como cualquier ninivita y como nosotros lo fuimos un día. Pero si estás aquí hoy y ya disfrutas de la gracia de Dios, recuerda lo bueno que ha sido Dios contigo. No intentes huir jamás de su presencia. Y recuerda la salvación que te ha dado. Dios la quiere para otros. Y así como Jonás fue su instrumento, también tú tienes que serlo. No seas como Jonás. ¿Cuánto te ha dicho ya el Señor? Ve y evangeliza, y tú sigues cómodo diciendo, no, yo tengo mucho que hacer, mi agenda está llena, estoy cansado. ¿Cuánto lleva el Señor diciéndote, habla el evangelio? Quiero salvar almas. Y tú sigues sentado. Tú no eres diferente de Jonás entonces. Jonás huyó, tú simplemente te quedas en casa. Que hoy aprendamos de la gracia de Dios, pero también aprendamos de los errores de Jonás. Y el Señor trate con cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este primer mensaje, esta primera enseñanza. Gracias por lo que has traído a nuestras vidas y a nuestro corazón. Ayúdanos a recordar cada día, Señor, que la salvación es tuya y solo tuya. A recordar que eres bueno y lleno de gracia. A recordar, Señor, que eres tú el único que puede decidir quién se salva, que eso no nos compite a nosotros. Y a recordar, Señor, que nadie puede huir de tu presencia, que tu voluntad siempre se hará, Señor, y que no vale la pena altercar con ella. Señor, que obedezcamos tu llamamiento a predicar el evangelio y no seamos como ese Jonás, acobardado o que cree que otros no lo merecen y estemos acomodados. Sácanos del comodismo. Llévanos a obedecerte. Y finalmente, gracias por Jesucristo, por ese Jonás perfecto, por ese Jonás que no se rehusó a hacer tu voluntad, un profeta perfecto, un siervo perfecto. Gracias. Gracias, Señor, porque Él no dijo no voy. Él dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Y Él murió por nosotros. Gracias por nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.